Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a simular con Simulink el control multibucle de un modelo de tanque de mezclado que se ha visto en otros materiales, pero ahora lo simularemos, dado que el Simulink puede simular no linealidades, con saturaciones y también introduciremos una cierta dinámica del actuador. Lo primero que tenemos que hacer es ir a File, Model Properties y editar los callbacks para que cuando abramos este fichero, antes de que Simulink lo cargue, lea los datos adecuados. Entonces, carga el modelo del tanque linealizado, le ponemos un retardo de 0,15 unidades de tiempo a la concentración y vamos a definir este gact como una dinámica del actuador con constante de tiempo 0,02 y aquí tenemos los reguladores P y D, donde el de nivel, dado que la función de transferencia desde cualquiera de los dos caudales de A y de B hasta el nivel es idéntica, pues es un único regulador de nivel, como esté emparejado, pero sin embargo el de la concentración, cuando utilizo el caudal de B para controlar la concentración de A, la ganancia estática es negativa y por tanto este P y D debe cambiar el signo de la realimentación con respecto al caso en el que yo utilizo el caudal de A para la concentración de A, donde entonces el signo es positivo. También, como el 75% es A, se comprueba, viendo la ganancia estática, por ejemplo, simplemente por sentido común, que el efecto de subir y bajar el caudal de B es más grande sobre la concentración que el subir y bajar el caudal de A, y por eso las ganancias del regulador del caudal de B son más pequeñas que cuando yo utilizo el caudal de A para controlar la concentración de A, ¿vale? O sea, los dos QB y QA son el actuador elegido, pero la variable controlada siempre es la concentración de A. Con esto carga estas variables y Simulink carga este diagrama de bloques al abrirlo. Entonces, el multibucle recomendado por la RGA es este de aquí, donde tengo el caudal de A y el caudal de B, el tanque de mezclado, y aquí salen la concentración y el nivel, y el emparejamiento es que yo leo la concentración y lo pongo a un PID que calcula el caudal de B, aunque hemos introducido aquí esta dinámica del actuador y esta saturación, y yo leo el nivel H y lo pongo a otro PID que, comparándolo con su referencia, pues calcula el caudal de A. El emparejamiento no recomendado por la matriz de ganancia relativa, pues se trata simplemente de hacer un cruce aquí. El sensor de H, el error pasa por el PID y por el actuador B, en este caso, que controlo nivel con caudal de B, y la concentración de A, pues pasa el error por el PID y da una acción de control que, pasada por su saturación, es el caudal de A. De manera que este es el multibucle no recomendado por la matriz de ganancia relativa. Como veremos, al haber saturaciones, tendremos problemas de wind-up si las referencias hacen saturar a los actuadores, de manera que la implementación recomendada en la práctica final sería esta de aquí, el multibucle recomendado por la RGA y un anti-wind-up, donde aquí hemos gastado el bloque PID de MATLAB con las constantes que tocan y además hemos hecho Enable Tracking Mode, donde tenemos un cierto coeficiente que multiplicará a la diferencia entre la acción de control que produce el PID y la acción de control real que estamos teniendo después de la saturación. Esto puede ser bien porque tengamos un control en cascada, por ejemplo, de una servoválvula y tengamos un sensor de caudal, o bien porque este modelo lo incluyamos dentro de lo que sería la simulación del propio PID, ¿vale? La cuestión es que este es el U real, mientras que esta es la acción del PID, y entonces pues la diferencia se multiplica por esa constante de tracking que hemos visto aquí, y eso pasa también como entrada al integrador. Esta es una de las opciones para implementar anti-wind-up en reguladores PID. Entonces aquí pongo este anti-wind-up y en el otro bucle, en el bucle de concentración, también pongo Enable Tracking Mode y pongo eso de ahí. De manera que aquí tengo, por tanto, las dos simulaciones que sin saturación deberían ser idénticas a lo que pues, el comando, por ejemplo, feedback con las matrices adecuadas diera en la línea de comandos de MATLAB, y luego aquí tengo pues, la simulación que con saturación y anti-wind-up sería la recomendación práctica de implementación en este sistema si fuera a utilizar control multibucle. De modo que si ejecutamos la simulación podemos sacar los scope que me dan las salidas y entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es el centro, el bucle no recomendado por la RGA. Al cambiar la referencia, aunque en bucle abierto tenía una buena respuesta del caudal de A a concentración y el caudal de B a nivel, la RGA de 0,25 multiplica por 4 la ganancia aparente y al tener retardos y dinámica de actuador, pues esa multiplicación por 4 hace que, bueno, esto esté prácticamente en el borde de la inestabilidad y esto sea totalmente inaceptable. Vemos que no sigue, en amarillo son las referencias de concentración, de nivel
y aquí abajo son los actuadores. Y entonces, bueno, pues vemos que los actuadores están continuamente saturando, oscilando muchísimo y que las referencias no se siguen. Por lo tanto, este lo vamos a olvidar. Es el emparejamiento no recomendado. Este sería la simulación del emparejamiento recomendado por la metodología de ganancia relativa y vemos que efectivamente su comportamiento es correcto. Ahora veremos aquí la saturación, ¿vale? Pero en principio cuando las cosas no saturan, subo un escalón de concentración de referencia y entonces pues la concentración sube y bueno, hay un pequeño acoplamiento, pero básicamente estos PIs controlan bien. Y luego cuando subo la altura, pues entonces también hay un acoplamiento entre altura y concentración. Hay aquí un transitorio indeseado. Si no nos gustara todo esto, deberíamos hacer desacoplamiento, pero en principio, si lo consideramos razonable y aceptable, pues bueno, al subir la referencia de altura, pues tras un pequeño transitorio, pues todo va a sus referencias. Como vemos aquí, por ejemplo, para subir la concentración sin cambiar caudal, pues acabo dando más A para subir la concentración de A y menos caudal de B, y así sube la concentración y no cambia el caudal. Y cuando subo la referencia de nivel, pues lo que subo es tanto el caudal de A como el caudal de B, para que, claro, para no cambiar la concentración debería subir pues 3 partes de A y una de B, porque el punto de funcionamiento es 75% de A. Entonces, pues el comportamiento sin saturaciones sería este de aquí, y es aceptable, es el emparejamiento recomendado por la RGA, y por lo tanto sería el candidato a implementar en la práctica. Si queremos protegernos frente a no linealidades como la saturación, pues entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no ponemos anti-wind-up, al subir un montón la referencia de nivel, pues en teoría deberían subir muchísimo los caudales, claro, y lo que ocurre es pues que el caudal de A satura, no se puede alcanzar la referencia de nivel, pero el bucle de concentración sigue intentando funcionar y ahí tiene su PI, que aunque el nivel no pueda funcionar, pues sí que consigue mover el caudal de B lo suficiente para que dé error de posición cero y la concentración siga controlada. Esta es un poco la ventaja que buscamos en el multibucle, ¿vale? Que cuando alguno de los actuadores de los otros bucles, bien sea por avería, por saturación o por conmutación automático manual, etcétera, que el otro bucle no esté operativo, pues el bucle de concentración sigue operativo y aunque el otro esté saturado, pues la concentración sigue bajo control. Claro, cuando cambiamos la referencia de altura y la volvemos a poner a unos valores donde los actuadores no saturan, pues aquí tenemos este retardo del wind-up porque todo este error acumulado ha subido y subido el integrador y entonces hasta que se desintegra, el error cambia de signo, pero hasta que volvemos a tener una acción integral que no se come a todo lo demás, bueno, pues aquí hay un retraso por este wind-up del integrador hasta que esto pues actúa para volver a llevarme las cosas a su referencia adecuada. Entonces, pues esta primera parte de la gráfica funciona bien, pero simplemente pues en la implementación real pues podríamos recomendar, si este tipo de cuestiones de saturación consideramos que pueden ser frecuentes, el anti-wind-up, de modo que aquí tenemos que la simulación del bucle de abajo, pues cuando las cosas no saturan, pues es exactamente igual la de antes, un poco de acoplamiento, pero el control multibucle pues funciona razonablemente bien. Y luego, pues cuando hay saturación, pues el bucle de concentración continúa activo y consigue que la concentración, aunque haya un transitorio, no se desvíe. Es imposible controlar nivel porque no tengo caudal suficiente, pero el anti-wind-up hace que cuando la referencia de nivel vuelve a bajar, de modo que ya se puede conseguir sin saturación, pues entonces nos evita este retraso que tenía aquí el diseño inicial sin anti-wind-up y ahora inmediatamente responde y me vuelve al sitio. ¿De acuerdo? Con lo cual, este último, este de aquí abajo, sería la recomendación final para implementar este control multibucle al tanque de mezclado. ¿De acuerdo? Si resumimos, hemos visto cómo en un tanque de mezclado linealizado en el punto de funcionamiento del 75% de concentración de A, la metodología recomendada por la RGA funciona mucho mejor que la no recomendada porque esta multiplicación por 4, por culpa de los retardos y la dinámica de actuadores, se hace prácticamente inestable, y hemos visto que el refinamiento final necesario para llevarlo a la práctica necesita incorporar un anti-wind-up que se incorpora con el tracking input de los PIDs de MATLAB de una forma muy sencilla, de manera que este diagrama de bloques de aquí abajo sería el diseño final. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Con esto finalizamos.